Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias. Te rogamos tu ayuda, Señor Jesús. Bendícenos hoy en esta noche. Derrama tu gracia, derrama sabiduría, mucho entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. ¿Alguien piensa que la madre de Jesús es sin pecado? Es una mentira. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien dice, el Papa es sin pecado. Es otra mentira. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O si venimos de una religión, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sea quien sea, no hay un ser humano en toda la tierra que no haya pecado. Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí me habla que si confieso mi pecado o que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, vas a la oración, vas al cuarto secreto. Digo, ¿cuál es tu pecado? Si tú le confiesas tu pecado a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras iniquidades. Platicas con Dios. Me está ganando mucho la ira, Señor. Tienes que platicárselo a Dios. Me está ganando mucho las tentaciones de la cerveza, del licor, del cigarro. Digo, cada quien se conoce. Entras al cuarto secreto, confiesas tu pecado y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos vuelve a repetir. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aun cuando ya nos bautizamos, aun cuando ya estamos perseverando, siempre va a haber una piedra en los frijoles. Por descuidos. No es porque así sea. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo está tu vida después de que te arrepentiste y después que te bautizaste? Gracias a Dios, hermano, no hay ni un solo pecado. Te vas a lo directo. ¿Cómo está tu oración? Ay, hermano, no hay nada de oración. Es imposible que no haya pecado si no hay oración. Ni un solo pecado, hermano. Gracias a Dios, estoy perseverando. ¿Cómo está tu ayuno? Muy bajo, hermano. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No hay una persona que no tenga oración y no regrese al pecado nuevamente. La verdad, no hay uno. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tú tienes que permanecer en Él. ¿En Él cómo? En Él por medio de la oración. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esa es la pura verdad. Un hermano que se arrepiente, un hermano que se bautiza, un hermano que está perseverando, un hermano que recibe los frutos, la armadura de Dios, los dones, está en oración, está en ayuno. Todo aquel que permanece en Él no peca. Alguien dirá, no lo creo. Pues el que no lo ha logrado no lo puede creer. Pero el que ya lo logró, sí lo cree porque es verdad. Todo aquel que permanece en Él. Tenemos que permanecer en Él. Se mete a su cuarto secreto, está escuchando alabanzas, está cantando, está alegre, está feliz, tiene a Cristo dentro de su corazón, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Si Cristo es justo, tú tienes que ser justo. Y el que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie te vaya a engañar. ¿De qué no te vayan a engañar?
Nadie puede vivir la vida cristiana, así que a cómo estás, así le agradas a Dios. No, nadie te va a engañar. Todo aquel que sigue a Cristo se convierte en un hombre justo. Justo, recto, temeroso, santo, perseverante, los que seguimos a Cristo. 8. El que practica el pecado es del diablo. Te está hablando del que practica el pecado. Hay de lo que se llama la práctica del pecado y hay de lo que se le llama el que ya abandonó el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Te voy a mostrar qué es la práctica. Insultaste ahorita, al rato volviste a insultar, al rato otro insulto, eso se le llama práctica. Tomaste una cerveza hoy, al rato estás tomando otra, al rato o en la tarde estás tomando otra, a eso se le llama la práctica del pecado. O sea, ese pecado te controla, ese pecado reina dentro de tu corazón. Y sí, dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. No nos podemos engañar. No lo puedo entender con mucha claridad. Sí se entiende. Cristo nos llamó para que seamos santos, limpios. Pero si hay la práctica del pecado, todavía no somos de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Y luego aclara, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Digo, porque si alguno dice, es que hermano, está muy arraigado el pecado en mi corazón. Sí, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerdan que leímos en 1 de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras iniquidades. Señor, por más que quiero abandonar este pecado, no lo he logrado. Ayúdame, Señor. Viene Cristo y deshace las obras del diablo. No hay nada imposible para Dios. Las drogas, Dios tiene más poder que las drogas. La borrachera, Dios tiene más poder que la borrachera. El adulterio, Dios tiene más poder que todo adulterio. La idolatría, Dios tiene más poder que cualquier idolatría. Y así cualquier pecado que mencionemos. Para esto vino Cristo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere dar a entender que si Cristo vino para deshacer eso, y el pecado está reinando todavía en mi vida, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces tenemos toda la ayuda de Dios. El que quiere permanecer, el que quiere seguir dentro del pecado, o el que se abraza de Cristo y viene Cristo y lo liberta del pecado. En su segunda venida de Cristo, pues dice que Él se va a llevar a los que están de limpio corazón, a los santos, a los limpios, a los rectos. Por eso es que todo aquel que permanece en Él no peca. Y esta es una bendición que recibimos de parte de Dios. Dios les bendiga. Un punto, ¿cómo podemos lograr que no reine el pecado en nuestras vidas? También tiene su respuesta. Les voy a dar este ejemplo para que ustedes comprendan. Y creo que si estuviera un médico acá me entendería más todavía. Tiene cerrada la garganta. Un niño, un joven, una persona adulta no puede comer, no puede tragar, siente que le duele mucho, tiene temperatura 38, 39 grados, va con el médico, le revisa, infectado. Agarra el médico y le receta unas ampicilinas de 125 miligramos. Ya sea ámpulas o ya sea una suspensión o unas pastillas, unas cápsulas. Las toma. Baja y sube la temperatura. La garganta no sana a como debe de ser. Y uno dice, si esta receta que te dieron es para niños, 125 miligramos, ¿cómo te va a hacer efecto si tú eres un adulto? Entonces, aunque quieras contrarrestar la infección, no se puede. ¿Por qué? Porque cada infección tiene su porcentaje de cómo se debe de atacar. Un médico, una enfermera, saben todo esto. Es lo mismo en lo que es en la práctica del pecado. Quiero contrarrestar un pecado que está arraigado dentro de mi corazón. Agarra un pastor y te dice, acepta a Cristo como Señor y Salvador. ¿Te vas a tu casa feliz con la receta?
te vas a tu casa feliz con tu medicina y te das cuenta que con la receta sigues en el pecado. Lo que yo te puedo decir, un médico que no sabe contrarrestar las infecciones, un médico que no ataca como debe de ser las infecciones, no es médico. Y también un pastor o un hermano o un guía, quiero abandonar este pecado, y te dice, vamos a hacer una oración de fe. Esa persona nunca va a sanar. Infección, garganta cerrada, temperatura, sabes que hay unas penicilinas de 800,000 unidades, una cada 12 horas y la siguiente es una cada 24 horas. Es como la infección desaparece inmediatamente. Es lo que le falta a los pastores también. Este pecado que está en mí, pecado como una enfermedad que no se quiere ir. ¿Sabes qué? Mira, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Te receto, arrepiéntete y métete en oración y en ayuno. Y te vas a dar cuenta cómo la infección, o en este caso el pecado, deja de reinar en tu vida. ¿Cómo es que no lo logras? Es que la medicina que estás tomando, cosquillas le hace a la enfermedad. Son cosquillas, por eso es que no se va. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la Biblia, no hay arrepentimiento. Y dice, no sé cómo tú abandonas el pecado, yo no he podido, porque no estás tomando la medicina como Dios quiere. Por eso es que hay una diferencia. En el 8 hay una diferencia que dice, el que practica el pecado, todavía el diablo lo controla. Está bajo control del enemigo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, los que estamos en Cristo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay mucha diferencia entre el que practica el pecado y entre el que ya Dios ya lo ayudó y ha deshecho las obras del diablo. Hay una diferencia. Cuando venimos a Cristo no es para que estemos como las ondas del mar. Una semana le estoy echando ganas, la otra semana ya resbalé, ya caí, estoy en el pecado, me vuelvo a levantar, vuelvo a caer. No, eso se hace en las religiones. Cuando tenemos la medicina, que es Cristo, ya no hay esas caídas. Ahí en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que yo esté con gozo cuando me halle en diversas pruebas. ¿Cuál es la prueba? Aquel que era borracho, ¡hey, ven a tomarte una! Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquel que es idólatra, aquel que es adúltero, aquel que está en un pecado de robo, y cuando ve la oportunidad de robar, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué va a haber el gozo? Va a haber una satisfacción de que lo que tú practicabas en el mundo o en la religión, te das cuenta que cuando te abrazas de Cristo, hasta dices, tuve la oportunidad de robar, no lo hice, porque Cristo está en mi corazón. Tuve la oportunidad de adulterar, no lo hice, porque Cristo está en mi corazón. Me estaban regalando la cerveza, me estaban regalando el trago, el alcohol, no lo hice, porque ahora Cristo está en mi corazón. Sí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una bendición a donde logra llegar el cristiano. Ya no solamente vienen las tentaciones o las pruebas, sino que vence las tentaciones, vence las pruebas y viene un gozo en su vida por cuanto está viviendo una vida ya sin la práctica del pecado. Cuando en su oración dicen, no quiero ser tentado. Y una verdad te digo, aunque el hombre no quiera ser tentado, es algo de lo que Dios permite. Todos tenemos que ser tentados en el pecado que practicábamos anteriormente. Por dos cosas. Uno, para que demostremos si ya somos de Dios. O dos, o demostramos que seguimos siendo de Él. Está feo esa palabra, ¿verdad? ¿Para qué sirve la tentación? La vuelvo a repetir. Para que demostremos. Cuando nosotros vencemos la tentación, demostramos que ahora somos de Dios. Pero si somos vencidos en la tentación, demostramos que seguimos siendo del maligno. Me controla el enemigo todavía. Me controla el pecado todavía. Sí, aunque yo vaya a una iglesia,
a un templo, a una congregación, aunque yo tenga la Biblia en las manos, cuando está reinando el pecado todavía en el corazón, aunque yo diga que soy cristiano, no es cierto. Por medio de la tentación, Dios se da cuenta de que este cuerpo sigue perteneciendo al diablo, al tentador. Esa es la diferencia. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es verdad. Viene la tentación, una verdad te voy a decir. Aquel que ha sido borracho. El borracho pasa a una cantina y dice, ay, qué bonito huele acá. Y se mete a la cantina. Un cristiano que ya no tiene ese pecado, pasa, oh, qué asco, apesta, ¿qué? Esa es la diferencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El pecado que más te agradaba, entra el momento en que ya ahora le sientes asco a ese pecado. De tal manera que dices, así era mi vida, qué podrida estaba mi vida, qué feo estaba mi vida, qué asco, qué horrible estaba yo. Por gracia de Dios me ha librado, me ha libertado, ahora soy una nueva criatura. Sí, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tantito que todavía te quede, Dios va a permitir tentaciones en tu vida para demostrar que ya eres de Dios o sigues siendo del enemigo. Pero si tú estás venciendo, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que quiere Cristo, que logremos una vida completa, perfecta, cabal en Cristo Jesús. Y dice el 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres vivir la vida cristiana y vuelves a caer? No tienes sabiduría. ¿Quieres lograr ya no regresar al mismo pecado y regresas otra vez? No tienes sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué vuelvo a caer, Señor? Dios te va a dar sabiduría. ¿Vuelves a caer porque no te arrepentiste correctamente? Sí, te va a dar sabiduría a Dios. ¿Y por qué vuelvo a caer, Señor? ¿Volviste a caer? Que no eres un hombre de oración. ¿Y por qué vuelvo a caer otra vez? Porque te dije que abandones ese trabajo y seguiste en él. Dios nos da sabiduría por dónde debemos de caminar. Versículo 4 dice, para que seamos cabales, para que seamos perfectos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todas estas cosas se las escribo para que no estés pecando y pecando y pecando y pecando. Pero luego nos dice, y si alguno, y utiliza la palabra hubiere, y si alguno hubiere pecado, sí, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nos está hablando de que si alguno, y a veces le pregunto a las personas que dicen que no se puede vivir sin pecado, les pregunto, ¿y cuántas veces has ido con un abogado hablando materialmente? Y la verdad de la gente casi nunca visita un licenciado, un abogado, muy rara la vez. Algunos me han dicho, una vez en toda mi vida he ido con un licenciado. De la misma manera, para esto sirve el abogado. Si alguno hubiere pecado, sí es cierto, choqué con un vehículo, pero no voy a chocar diario. Sí es cierto, tuve un accidente, pero no es de todos los días. Me volé un alto, no me di cuenta, pero no es de todos los días. Es cierto, tuve un problema con X persona, yo no fui el culpable, pero caí en la red del enemigo, pero no es todos los días. Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado donde recurrimos a Cristo. No sé qué me pasó, Señor. Me adormité, me pasé el alto. Ni modos. Sí es cierto, hay un abogado que nos defiende. Digo, ¿quién va todos los días al abogado? ¿Todos los días? Padre, perdóname por mis pecados que hice hoy. Te dice el abogado, está bien, te perdono.
Al otro día, Padre, perdóname por mis pecados que hice hoy. Y te va a decir el abogado, oye, cómprate unos lentes. ¿Te estás pasando y pasando los altos? Sí. Una persona que diario se cruza los altos, pues algo, no hay temor, o tiene dinero, o no ve. Y esa es la verdad. El abogado sirve para que te defienda. El abogado no sirve para que te apapache el pecado. Cuando una persona practica el pecado, significa que no es de Dios. Cuando una persona vive la vida en santidad, ya es de Dios. Y si hubiere pecado, hay un abogado. Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús para quedar despedidos. Bendito Dios, Padre mío, ayúdanos. Padre mío, bendícenos, Señor Jesús. Padre mío, derrama tu gracia, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. El propósito, mi Dios, es saber que sí se puede lograr una vida cristiana, Jesús. Y que también sabemos, Padre, que está toda tu ayuda para lograr ayudarnos también, Jesús. Ayúdanos, bendícenos, derrame tu gracia, derrame poder sobre nuestras vidas, Padre, y permite que podamos entrar en tu aposento, en tu cuarto secreto, Jesús, para todo aquel que no ha logrado esa vida cristiana, Jesús. Ayúdalo a que medite, se dé cuenta que para eso vino Cristo, para ayudarnos en nuestras debilidades, para lograr, mi Dios, que el diablo ya no tome control sobre nuestras vidas, Jesús, y que podamos ser tuyos, Padre, tuyos, hasta lograr ser hombres cabales y perfectos, como tú quieres, mi Dios. Yo te doy las gracias, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Jesús.